Vamos a, vamos a iniciar la segunda sesión de el tema detención policial en flagrancia y proceso especial inmediato. Hemos tenido ya una primera sesión en la que hemos desarrollado las distintas clases de flagrancia delictiva en base al artículo 259 del Código Procesal Penal, concordante con el artículo 224F de la Constitución Política del Estado. Hemos definido en qué consiste la flagrancia según el Tribunal Constitucional, cuáles son sus requisitos, inmediatez personal, inmediatez eh, temporal, y hemos analizado en qué consiste la flagrancia clásica o la cuasiflagrancia y la presunción de flagrancia. Entonces, ahora vamos a continuar con la fase jurisdiccional de la flagrancia. Es decir, el artículo 224F de la Constitución Política del Estado establece el derecho de toda persona que ha sido detenida por la policía en una situación de flagrancia delictiva a ser trasladada al juez de manera, en el plazo estrictamente necesario de la detención. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Ahí tiene el artículo 224F. Y ese plazo ha sido establecido en 48 horas para los delitos comunes y 15 días para los delitos especialmente graves de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y delitos cometidos por organizaciones criminales. Es decir, que una persona que es detenida es con la finalidad de que sea sujeto de un procesamiento penal. Y el tiempo en que esa persona debe ser sometida a ese procesamiento es de 15 días o de 48 horas para los delitos comunes. Pero también hemos señalado que se trata de plazos máximos, porque el Tribunal Constitucional ha incorporado dentro del artículo 224F de la Constitución el derecho al plazo estrictamente necesario. Pues bien, entonces, ese plazo para que el detenido sea puesto a disposición del juez, a su vez le sirve a la parte persecutora del delito para que pueda realizar las diligencias que sean urgentes e inaplazables, con la finalidad de generar una imputación de carácter formal. Cuando señalo una imputación de carácter formal, me refiero a que el, la autoridad encargada de hacerlo es el Ministerio Público, como titular del ejercicio de la acción penal pública. Entonces, el fiscal tiene que generar una imputación de cara a que el detenido sea sometido a un procesamiento penal, o sea, un procesamiento ante el juez penal. Muy bien, entonces, cuando una persona ha sido detenida por la policía en flagrancia, se ha creado un procedimiento especial que se denomina proceso especial inmediato, que es el que vamos a tratar el día de hoy. El proceso especial inmediato está regulado en los artículos 446 y siguientes del Código Procesal Penal y tiene diversos supuestos de procedencia. Vamos a ponerles la diapositiva para que se pueda entender mejor. Vamos a poner... Ya, ahí está. Entonces, decíamos de que
cuando una persona ha sido detenida en flagrancia, el, el proceso, se ha creado un proceso especial que se denomina proceso especial inmediato, que eh, constituye un mecanismo de simplificación procesal, de aceleramiento del proceso, en casos en que se aprecia desde, al concluir las diligencias preliminares, se aprecia que existe evidencia suficiente del delito y además se trata de un caso que no es complejo. Si coinciden esos dos presupuestos y además a su vez concurre una causal de procedencia prevista en la ley, entonces se habilita el proceso inmediato. El artículo 446 del Código Procesal Penal ha sido objeto de diversas modificaciones legislativas. Vamos a poner un momento, por favor. Ya, ahí vamos a poner la diapositiva. Ya, ahí está. Entonces, el proceso especial inmediato ha sido objeto de dos reformas legislativas muy importantes. La primera, a través del decreto legislativo 1194, publicado el 30 de agosto del año 2015, pero con vigencia diferida luego de 3 meses. Entonces, estas modificaciones empezaron a regir a partir del 29 de noviembre del 2020, de 2015. Esta fue la primera gran reforma del proceso inmediato porque establece cuáles son las causales de procedencia y además convierte en obligatorio la incoación del proceso inmediato por parte del fiscal siempre que concurran las causales de procedencia. Luego el decreto legislativo 1307, que es la segunda reforma del proceso inmediato, eh, fue publicada mediante decreto legislativo 1307 del 30 de diciembre de 2016 y también con vigencia diferida 3 meses posteriores, el 29 de marzo de 2017. Esta segunda reforma lo que hizo fue establecer un orden de debate en la audiencia única de incoación de proceso inmediato, eh, porque la normatividad anterior a la reforma había señalado que primero debería debatirse eh, la prisión preventiva y luego las salidas alternativas, lo cual, por supuesto, no obedecía a un sentido de logicidad, a un orden lógico necesario, porque si se celebra una salida alternativa y esta es aprobada por el juez como una terminación anticipada del proceso, pues ya no tendría ningún sentido discutir la medida coercitiva. Pero bueno, volvamos entonces a las causales de procedencia del proceso especial inmediato. Tenemos el delito flagrante, que es el que motiva la charla del día de hoy. Esto es aquel delito que ha sido eh, cometido en una situación de flagrancia clásica, eh, o en la cuasiflagrancia o en la presunción de flagrancia. Cualquiera de esas tres modalidades, si la persona ha sido detenida en esta situación de comisión del delito, cuando ha huido de su capturado o cuando tiene objeto o instrumento del delito, se habilita ese proceso especial inmediato. La segunda causal de procedencia es el delito confeso. En estas circunstancias es el sujeto agente del delito confiesa la comisión del mismo, acepta los hechos en materia de imputación formal por el Ministerio Público. Y por supuesto, si se aceptan los hechos, va a ser, eh,
va a obtener un beneficio premial que es la reducción de un tercio de la pena por confesión aunado al sexto de la pena por terminación anticipada. Luego tenemos el delito evidente en que pues, el fiscal eh, inicia diligencias preliminares fuera de una detención policial en flagrancia. Se entiende que en este caso el imputado se encuentra en libertad, termina las diligencias preliminares y verifica que tiene evidencia suficiente del delito. Es decir, ha llegado al estándar de sospecha suficiente. Es el mismo estándar que se exige para formular una acusación. En esas circunstancias, el fiscal eh, tendría que optar por el proceso inmediato. Claro, que en este punto probablemente puedan algunos de ustedes señalar que para eso también está la acusación directa. Acusación directa que está regulada en el artículo 336.4. Pero resulta de que a diferencia de la acusación directa, el proceso inmediato es obligatorio, es imperativo y bajo responsabilidad del fiscal, a diferencia de la acusación directa, que obedece más eh, eh, una práctica judicial y que implica un salto de la investigación preliminar a la etapa intermedia, es decir, obviando toda la etapa de investigación preparatoria. Pero eso es una decisión discrecional del fiscal. Pero en el mismo supuesto de hecho que es cuando el fiscal tiene evidencia suficiente, el legislador ha considerado que debería optar el fiscal por el proceso inmediato, insisto, bajo responsabilidad. En último lugar se encuentra el delito taxativo. Ese nombre le he añadido, le he agregado, no está en la norma procesal, pero tiene una razón de ser. Delito taxativo es porque el legislador ha, en base a la estadística de la carga procesal a nivel nacional, ha identificado que hay dos delitos que representan pues, más de la mitad de la carga procesal a nivel nacional, más específicamente el 55% de la carga procesal. 40% eh, está representado por el delito de omisión a la existencia familiar, previsto en el artículo 149, primer párrafo del Código Penal, o sea, el tipo base. Y un segundo delito es el de conducción de vehículo en estado de ebriedad, previsto en el artículo 274 del Código Penal, que representa el 15%. Entonces, el legislador ha señalado que en estos dos, eh, en estos dos casos, en estos dos tipos de delitos, el fiscal tiene la obligación de incoar el proceso inmediato. Pues bien, entonces, lo que vamos a tratar el día de hoy no es todas las modalidades, por cierto, de proceso inmediato, sino únicamente el proceso inmediato por delito flagrante, porque además es el proceso que ha generado toda una política eh, judicial a nivel nacional a través de la implementación de las unidades de flagrancia delictiva. Eh, esto obedece, insisto, una política instaurada desde el, la gestión de la presidenta del Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios, y que ha sido continuada por el actual presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo. Es decir, una política que ha generado una continuidad y que inició en el Distrito Judicial de la Libertad, eh, cuando coincidentemente mi persona se desempeñaba como presidente de dicha corte. Y el 1 de julio del año 2022 eh, iniciamos el plan piloto de la unidad de flagrancia en el distrito del Porvenir de la provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad. Y luego esa experiencia positiva pues se ha replicado en diversas cortes de justicia a nivel nacional. Por ejemplo, en Lima, en las diversas cortes
que componen el departamento de Lima, en todas ellas ya está en funcionamiento las unidades de flagrancia. Bien, entonces, la primera pregunta que podríamos hacer es, ¿todo delito cometido en flagrancia tiene que ser tramitado como proceso especial inmediato? Y la respuesta sería, depende. Depende si, además de tratarse de un delito flagrante, concurren estos dos presupuestos materiales de prueba suficiente del delito y de simplicidad del proceso. ¿Quién va a definir si concurren o no estos presupuestos? En primer lugar, el fiscal que es el que dirige la investigación. Entonces, al concluir las diligencias preliminares, el fiscal eh, hará una evaluación del resultado de estas diligencias y verificará si concurren estos dos presupuestos. Si esto es así, entonces tendrá la obligación de incoar el proceso inmediato. Caso contrario, tendrá que ir a un proceso penal común. ¿De dónde salen estos presupuestos materiales que no están en la ley de manera expresa, por cierto, ¿no? Efectivamente, si uno revisa el artículo 446 y siguientes del Código Procesal Penal que regula el proceso especial inmediato, no va a encontrar estos presupuestos. Solamente va a encontrar causales de procedencia. A lo mucho encuentra, sí, este presupuesto cuando señala que el proceso especial inmediato pues no procede cuando se trata de procesos complejos. Ahora, la condición de complejidad del proceso también es un tema eh, previsto en la ley. No se trata de que de manera subjetiva el fiscal considere un caso simple o complejo. No, sino que tiene que eh, calzar esa, e- ese- esa investigación como compleja en tanto y en cuanto eh, ese caso coincida con alguna de las posibilidades previstas en el artículo 342.3 del Código Procesal Penal. Por ejemplo, el ejemplo más simple sería los delitos cometidos por integrantes de una organización criminal. De por sí, ese tipo de casos, por su propia naturaleza, por implicar una significación importante del número de participantes en la comisión del delito propio de una organización criminal, en la que hay diversos roles, diversos niveles, incluso en la organización, y por supuesto multiplicidad de delitos, ya implica una necesidad de una etapa de investigación preparatoria bastante lata, que por cierto es de 36 meses según la ley. Entonces, automáticamente hace que se excluya el proceso inmediato por delito flagrante. O sea, un integrante, o sea, si se captura a los integrantes de una organización criminal en flagrancia, no necesariamente ese caso tiene que ser tramitado como proceso inmediato, porque ya hemos señalado que el propio legislador y también la doctrina judicial desarrollada en el Acuerdo Plenario 2-2016 han establecido que, pues, si se trata de un proceso complejo, no procede el proceso inmediato, lo cual es correcto, lo cual es un acierto del acuerdo plenario. Ciertamente la decisión del fiscal tiene que tener un margen de razonabilidad y discrecionalidad. Si advierte que un caso no tiene evidencia suficiente del delito, pese a que a que ha sido un delito en flagrancia, lo más recomendable es acudir a un proceso penal común. O sea,
formalizar la investigación preparatoria. Entonces, es un tema casuístico. En cada caso en concreto se determinará si optar por un proceso penal común a través de una formalización de investigación preparatoria o acudir al proceso especial inmediato. Bien. Ahora vayamos entonces a las unidades de flagrancia delictiva. Vamos a poner la diapositiva respectiva. Ahí tiene, por ejemplo, una toma fotográfica de la primera unidad de flagrancia en el distrito del Porvenir de la provincia de Trujillo, un distrito pues muy complicado en temas de seguridad ciudadana. Eh, Fíjense la frase que va añadida a la unidad de flagrancia, ¿no? Justicia pronta, cumplida y amable. Justicia pronta porque la, pues la idea del proceso inmediato es ser un proceso célere, sencillo, cumplida porque las decisiones de los jueces en los procesos inmediatos deben cumplirse. Es decir, las sentencias condenatorias, que no necesariamente van a ser de pena privativa de libertad, porque hay varios mecanismos de conversión de la pena a prestación de servicios comunitarios, por ejemplo, pues esa pena convertida o alternativa de prestación de servicios comunitarios hay que supervisarlas para su efectivo cumplimiento, como aparece en la toma fotográfica, ¿no? Que son personas que han sido sentenciadas por delitos que no son graves y están barriendo las calles. El Poder Judicial les ha dado un uniforme, ¿sí? Un mameluco, les ha dado hasta las escobas para que pues cumplan de manera, eh, de manera correcta su prestación de servicio. Claro, a través de una alianza estratégica, eso puede ocurrir, una alianza estratégica entre el Poder Judicial, el INPE y la entidad receptora, que en este caso fue la propia municipalidad distrital del Porvenir, donde se realizan las labores de prestación de servicios comunitarios. Bueno, la unidad de flagrancia no solamente es un edificio, ahí lo tienen el edificio, es bastante grande, por cierto, y bastante moderno. No es solamente un edificio, eh, implica una unidad eh, inmobiliaria, una unidad mobiliaria, ¿sí? Un edificio en la que confluyen los, eh, los agentes del sistema de justicia penal, por, compuesto por los jueces, los fiscales, los defensores públicos y la Policía Nacional del Perú, o sea, los principales actores del sistema de justicia penal, quienes forman parte de la criminalidad secundaria, es decir, quienes ejecutan las leyes penales, porque criminalidad primaria está formado por el Congreso de la República, que son las que expiden leyes de contenido penal. Entonces, la idea central y simple es que si todos los actores o agentes del sistema de justicia penal se encuentran en el mismo lugar, necesariamente va a haber un ahorro significativo de tiempo en los traslados que implica llevar al detenido de una institución a otra. Imagínense en provincias, tal vez no es mucho el tiempo. Todavía tenemos distancias, las distancias pues no son muy largas,
el tráfico, dependiendo la hora, pues no es tan tedioso. Pero imaginen esto en Lima. En Lima, que las distancias son mucho más extensas, más largas, y el tráfico es sumamente complicado. Entonces, imagínense las horas de tiempo desperdiciado, de tiempo muerto que implica el, el, el traslado, el detenido de un lugar a otro. Por ejemplo, a medicina legal. En primer lugar, tendrían que ir a una comisaría, ¿no?, para registrar la detención. Luego tendrían que ir a, a medicina legal para verificar su estado de salud. Luego tendrían nuevamente que retornar o a la comisaría o es a la fiscalía. Y luego, después de todo ello, a veces a la sanidad también, si es que se requiere practicar una prueba de dosaje etílico, por ejemplo, en los delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad, y finalmente es llevado al Poder Judicial e ingresado a una carceleta. Fíjense cuánto tiempo transcurre en el, en el traslado de un lugar a otro con los costos asociados a ello, ¿no? No solamente en tiempos muertos, sino también, imagínense, gasolina y, y todo el, el grupo humano involucrado para ese traslado. Así que, bueno, entonces la idea es concentrar a todos en el mismo lugar. Entonces, de hecho, que hay un ahorro significativo de tiempo. En segundo lugar, el hecho de estar allí todos eh, en el mismo edificio hace que empiecen a coordinar de manera mucho más eficiente y eficaz. Está uno al lado del otro. Entonces, lo siguiente es generar una unidad administrativa. Esto es compartir bases de datos entre todos, eh, la respuesta inmediata de un funcionario de otro, por ejemplo, el tiempo de respuesta de la defensa pública en el caso que el imputado no tenga un defensor particular es inmediato. Es decir, ni bien pisa la unidad de flagrancia, ya está el defensor ahí, porque trabaja en el mismo lugar, ¿no? Entonces, la respuesta es inmediata, lo mismo que el fiscal. El fiscal que trabaja ahí inmediatamente iniciará las diligencias que son urgentes, inaplazables, porque tiene un plazo perentorio para realizarlas, que es el mismo plazo de duración de la detención policial, que es de 48 horas. Entonces, fíjense qué interesante es esta estrategia eh, de, eh, de tramitar de manera pronta y cumplida los procesos con delito flagrante, que, por cierto, es una experiencia que no es que se ha inventado en el Perú, sino que ha funcionado de manera muy eficiente en el derecho comparado, como por ejemplo en Costa Rica, ¿ah? Que es un ejemplo bastante bueno, y también el de Ecuador. Así que lo que se ha seguido es verificar esas experiencias positivas y adaptarlas, por supuesto, a nuestra realidad. Pero además de ser un edificio moderno, las unidades de flagrancia cuentan con el equipo más moderno del Poder Judicial. Cuentan con equipos de última generación. Eh, por ejemplo, tienen una pizarra digital interactiva eh, que permite que en esa pizarra el abogado o el fiscal puede explicar su caso, porque es una pizarra táctil, de tal manera que allí puede, imagínense, si se trata de un homicidio culposo derivado de accidente de tránsito, ahí perfectamente puede haber, pues, o en 3D puede simularse cómo es que ocurrió el accidente, ¿ya? Puede visualizarse los documentos que son importantes para el análisis de todos los sujetos procesales, especialmente del juez, puede pasarse videos.
Tienen también una cámara de documentos que parece una lámpara que está encima del escritorio del juez. Incluso tiene un mobiliario, pues, que es bastante eh, o, o creado especialmente para la realización de audiencias en procesos inmediatos por delitos flagrantes. Es un diseño eh, no novedoso, diseño fuera de lo tradicional, que además tiene muy, muy buena presentación. Entonces, fíjense que además del edificio, de albergar el edificio a todos las instituciones del sistema de justicia penal, también se le ha dotado de importantes recursos tecnológicos y humanos por parte del Poder Judicial. Bueno, hasta ahí pareciera que todo está muy bien, que todo funciona de manera armónica y adecuada, pero es necesario siempre aterrizar en la realidad. Y la realidad es que los resultados de las unidades de flagrancia pues no son los más deseados. Pero esto es así no por la capacidad de respuesta que tengan los jueces. Esto es, en la capacidad de tramitación de procesos inmediatos. Eh, por el contrario, hay una capacidad de respuesta bastante alta. Ahí pueden ver las estadísticas. De 992 procesos instaurados por delitos flagrantes, se resolvieron 764 casos. O sea, un estándar del 77% de respuesta. Así que, en ese sentido, está bien. El problema es que para que funcione la unidad de flagrancia, tiene que ingresar detenidos. Si no ingresan detenidos, pues no hay trabajo en la unidad de flagrancia. Así de simple. Las unidades de flagrancia, básicamente la mayor carga de trabajo lo tienen los jueces de investigación preparatoria, porque ellos pues eh, van a atender la primera audiencia de ingreso del imputado al proceso, o sea, la audiencia única de incoación de proceso inmediato. Entonces, tenemos un problema. Por ejemplo, vamos a utilizar estadísticas oficiales para ello. En la unidad de flagrancia del porvenir de Departamento de la Libertad, vamos a tomar como referencia 14 meses, desde que inició sus operaciones en julio del 2022 hasta agosto de 2023. Entonces, la policía detuvo en ese periodo de 14 meses a 14.917 personas. Por cierto, esta estadística de detenciones es la brindada por la propia policía. Entonces, se ha detenido, fíjense, esta cantidad bastante considerable de personas por diversos delitos, lo que hace un promedio diario de 35 personas por día. 35 personas por día. Sin embargo, de esas 14.917 personas, solo 378 personas fueron detenidas, fueron trasladadas a la unidad de flagrancia, lo que representa el 2,53% del total de detenidos. Entonces, verificamos que en la realidad la policía no está trasladando a los detenidos a la unidad de flagrancia. ¿Y a dónde se los está llevando? A la comisaría del sector al que pertenece el policía interviniente. Eso lo puede hacer el policía de mutuo propio o en coordinación con la fiscalía. Lo cierto es que no están llegando. Entonces, es diminuto el número de detenidos llevados a la unidad de flagrancia, lo que afecta su funcionalidad. Es como si
tuviéramos una empresa del sector privado, y voy a tomar solo como referencia el sector calzado acá en el departamento de La Libertad, precisamente en el distrito del Porvenir. Es un distrito que se caracteriza por tener pues muchas microempresas y dedicadas al calzado, un calzado de muy buena calidad. Entonces imagínense que los pequeños empresarios se deciden juntarse, hacen una pequeña empresa y compran pues la maquinaria más sofisticada, eh, los insumos de mejor calidad, pero el cuero, que es el insumo principal para la elaboración de los zapatos, pues resulta que no llega, o llega a cuentagotas. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que el resultado, el producto va a ser mínimo. Es exactamente lo que está pasando en las unidades de flagrancia. Si los detenidos no son llevados a las unidades de flagrancia, la producción de las unidades va a ser baja. Ahora, ¿eso depende de los jueces? No, porque los jueces no van a detener a las personas, los jueces no investigan, los jueces recepcionan la selección criminalizadora o criminalizante que hace la policía y la fiscalía. Y entonces ahí hay un problema. ¿Qué está pasando con todo el universo de personas que no son llevadas a las unidades de flagrancia? ¿Por qué se les da libertad? ¿Y qué ha ocurrido con ellos? Lamentablemente no hay estadística que nos permita dar una respuesta a este tema tan importante. Podría decirse entonces que es un problema solamente de la libertad, pero no es correcto, porque vayamos ahora a la segunda unidad de flagrancia creada en Villa El Salvador, en Lima Sur. La estadística de noviembre de 2022 a julio de 2023 nos señala que la policía detuvo a 4.646 personas por diversos delitos. Sin embargo, solo 236 fueron llevados a dicha unidad, o sea, el 5.7% del total de detenidos. Fíjense que por ahí está. Es decir, ese problema se repite también en Lima Sur y seguramente se va a repetir en las demás unidades de flagrancia. ¿Cuál es, y por qué sucede esto? Tendríamos que preguntarnos, ¿por qué? Porque a diferencia del Poder Judicial, que ha liderado esta política de seguridad ciudadana, que es la creación de unidades de flagrancia, el Poder Judicial ha creado la especialización de órganos jurisdiccionales dedicados a exclusividad para atender casos en flagrancia. Es decir, hay jueces de flagrancia y que solo ven delitos flagrantes en proceso inmediato. Y nada más, y nada más. Quiere decir que las demás modalidades de proceso inmediato, como es el delito confeso, el delito evidente o el delito de omisión a la licencia familiar, eso no lo ve el juez de flagrancia, eso lo ven los jueces de investigación preparatoria, vamos a ponerles así, comunes, comunes. Entonces, hay una especialización y hay una dotación de personal que va a trabajar con esos jueces de flagrancia, es decir, técnicos, asistentes, informáticos, que están asignados a dicha unidad de flagrancia. Lamentablemente, el Ministerio Público no ha seguido esa línea o esa política y entonces ha adicionado eh, la carga de, de flagrancia a sus fiscales provinciales.
Es decir, están trabajando en adición a sus funciones. La experiencia demuestra que cuando se trata de adicionar funciones, pues más se van a dedicar a la función principal, dejando de lado la función adicionada o añadida. Eso es lo que se verifica en la realidad. Entonces, ¿para qué tanto, para qué esforzarse en seguir un proceso inmediato si también tiene sus casos como el fiscal como proceso penal común y ahí pues tiene un plazo mucho más largo, ¿ah? No es necesario eh, correr, digamos, en términos de plazos. eh, Hay mucho más tiempo, eh, mucho más flexibilidad para investigar, a diferencia del proceso especial inmediato, que pues en 48 horas se tiene que construir el caso. Ese es una debilidad de este proceso de reforma. Y lo otro es que pues, los policías siguen llevándolos a las comisarías, lo cual del mismo hecho de llevar a una comisaría ya eh, hace de que eh, los fiscales opten por el proceso penal común. Eh, Porque además resulta que eh, como no hay fiscales de exclusividad en delitos flagrantes, también es un problema logístico trasladar pues, de un distrito a otro distrito, y me refiero a Lima, todos los tiempos que eso genera, trasladarse el fiscal hasta del lugar donde se encuentra su oficina, trasladar a la unidad de flagrancia que está en otro distrito. Eso es también otro inconveniente que se advierte. Bueno, y decíamos que la policía también sigue llevándolos a las comisarías eh, y desde ya allí va a haber un serio problema eh, para poder tramitar un proceso inmediato. Entonces, ¿cuál es una propuesta para solucionar este inconveniente, este problema material que vemos en la implementación de las unidades de flagrancia? Es incorporar el numeral 4 al artículo 263 del Código Procesal Penal. Por cierto, esto implica una modificación de ley referenda, es decir, se necesita una modificación legislativa del Código Procesal Penal. Y allí debería establecerse de manera totalmente clara, expresa y precisa que la policía, en caso de detención en flagrancia o de arresto ciudadano también, deberá trasladar inmediatamente al detenido a la unidad de flagrancia, bajo responsabilidad, con excepción, por supuesto, de los delitos especialmente graves, ¿no? Porque allí la duración del plazo de detención es de hasta 15 días. Entonces, digamos que ya casi por su propia naturaleza estos procesos son complejos y no podrían ser tramitados como proceso inmediato. Entonces, fuera de estas excepciones, todos los demás casos deberían ser llevados a la unidad de flagrancia. Solo si no hay una unidad de flagrancia en la respectiva localidad, porque pues es un proceso de implementación, pues ni modo, no queda otra que ser llevado el detenido al centro de detención respectivo. Ahora, esta experiencia tampoco es novedosa. Esto ha ocurrido también en Costa Rica y ha ocurrido en Ecuador, precisamente para darle funcionalidad a estas unidades de flagrancia, se optó por obligarlos a los policías a llevar a los detenidos a las unidades de flagrancia. Bien, ahora entonces vamos a explicar en qué consiste el control de legalidad de la detención. Vamos a poner la diapositiva respectiva.
Ya, bien, bien. Entonces, el control de la detención policial en flagrancia se va a dar en la audiencia única de incoación de proceso inmediato. Recuerden que estamos analizando el proceso inmediato por delito flagrante. Entonces, de plano vamos a diferenciar el control de la detención policial del control de requerimiento de prisión preventiva, porque hay mucha confusión en el sentido de creer o considerar que la detención policial se evalúa en la prisión preventiva, en el presupuesto del fumus convicti delicti. Y eso es un error, eso es una percepción incorrecta de ambas instituciones. Los presupuestos para analizar una detención policial en flagrancia son tres. Uno, la legalidad de la detención, o sea, verificar si la detención policial se subsume en alguna de las hipótesis del artículo 259 del Código Procesal Penal. Dos, verificar si los derechos del detenido están previstos en el artículo 71.2 del Código Procesal Penal han sido respetados por la autoridad policial. Y en tercer lugar, si se ha respetado el derecho al plazo estrictamente necesario de la detención. Está eh, previsto en el artículo 224F de la Constitución Política del Estado. Eso entonces es respecto a la detención policial en flagrancia, pero fíjense que los presupuestos de la prisión preventiva son totalmente diferentes. Allí se analiza el fumus convicti delicti, o sea que los hechos en materia de imputación por el fiscal tengan corroboración con elementos de convicción acopiados durante las diligencias preliminares. Segundo, prognosis de pena. Para detener a una persona es irrelevante la pena, por ejemplo. Tercero, el peligro procesal en su versión de peligro de fuga o peligro de obstaculización de la actividad probatoria, pero en función a la existencia de un proceso judicializado. La proporcionalidad de la medida en en el análisis de los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, y finalmente el plazo de la prisión, que es mucho más extenso que el de la detención policial. Entonces, eh, a la pregunta es, a la pregunta, en el análisis de la prisión preventiva, ¿ahí ya está considerado el control de legalidad de la detención? Respuesta, no, porque son totalmente diferentes, obedecen a fines distintos, tienen una naturaleza distinta y por tanto deben ser debatidos, discutidos de manera separada. Bien, ese es un control facultativo obligatorio. Fíjense, sería facultativo si lo analizamos desde el habeas corpus, o sea, Eh, ¿puedo cuestionar la legalidad de la detención a través de un habeas corpus? Claro que sí. El habeas corpus reparador está regulado en el Código Procesal Constitucional, pero para hacer ese control de la detención a través del habeas corpus hay que presentar una demanda de habeas corpus. Obviamente hay mucha flexibilidad en la interposición del habeas corpus, es sin abogado, por ejemplo, puede ser sin abogado, de manera verbal incluso. Basta hacer un recuento de los hechos en lo sustancial, ¿no? Pero la práctica, pues, los ciudadanos poco o nada conocen sobre el proceso de habeas corpus. Entonces, finalmente, siempre terminan contratando un abogado
que redacta una demanda escrita de habeas corpus y genera pues todo un proceso constitucional. Entonces decimos que es facultativo porque si el detenido no interpone la demanda de habeas corpus, pues no va a haber ningún control. Pero nosotros apostamos porque el control de la detención debe ser obligatorio. ¿Qué es obligatorio? Porque eh, en el proceso especial inmediato, por delito flagrante, allí es donde se tiene que analizar la detención policial en flagrancia. Y el primero que lo debe hacer es el fiscal. El primero que controla la legalidad de la detención es el fiscal. ¿Por qué? Porque el fiscal controla jurídicamente los actos de investigación de la policía. Además, el fiscal es el defensor de la legalidad. Así que, ¿quién controla en primer lugar la detención? El fiscal. Y en segundo lugar, ¿quién controla? El juez. ¿En qué momento? En la audiencia única de incoación de proceso inmediato. Entonces, es allí donde se va a analizar pues, las notas sustantivas y las notas objetivas de la flagrancia que hemos analizado en la primera sesión, ¿no? Notas sustantivas, inmediatez temporal, inmediatez personal de la flagrancia. Notas adjetivas, percepción directa y efectiva por parte del agente capturador y necesidad urgente de la intervención policial, porque evidentemente no es posible pedir una autorización judicial previa si se viene oficioso. Muy bien. Ahí está. Fiscal, el primero que controla la legalidad de la detención. ¿Por qué? Porque el policía que detiene le va a dar cuenta inmediata al fiscal de esa detención para que asuma competencia, porque él es el que dirige la investigación. Entonces, el fiscal tiene el poder de ver, de darle libertad al detenido si verifica que la detención es ilegal, pero si él considera que la detención es correcta, continúa la, eh, continúa detenido el ciudadano y el, el fiscal realizará diligencias preliminares y generará una imputación de carácter formal. Muy bien, entonces la detención puede ser ilegal y la consecuencia tendría que ser la libertad del detenido, tanto si se verifica que la detención ha sido ilegal, o sea, es ilegal cuando no concurre ninguno de las causales del artículo 259 del Código Procesal Penal. Luego, puede ser arbitraria adicionalmente si se verifica que la detención, por ejemplo, ha tenido fines discriminatorios a- hacia eh, una persona que forma parte, pues, de una población eh, que es vulnerable, ¿no? Como las personas el LGTBI. Y también se puede declarar que la detención es ilegal porque había una afectación a la integridad personal. Es decir, ha sido detenido en flagrancia, pero le han aplicado una tortura, le han aplicado una violencia totalmente desproporcional y por tanto se convierte en ilegal la detención. Bien. Entonces, ya hemos establecido cuáles son las principales características y vamos a dar una propuesta también de ley eferenda. Resulta que cuando un juez ordena una detención judicial ilegal, pues eso es un delito, está tipificado en el artículo 419 del Código Penal. Pero si el policía detiene de manera ilegal o arbitraria una persona, no hay un delito que específicamente reprime ese comportamiento. Por eso es que se utiliza de manera residual al delito de abuso de autoridad, que tiene una pena
pues bastante escasa para el, el agravio producido en el derecho fundamental a la libertad. Por eso es que se está proponiendo también que se cree a nivel legislativo, que se pueda crear la figura del delito de abuso de detención policial, que estaría tipificado en el artículo 376C del Código Penal como un delito contra la administración pública, porque ese es el bien jurídico eh, tutelado de manera general y de manera específica o de manera este, indirecta sería la libertad, por supuesto, del detenido. Entonces, esa es una modificación que consideramos también pues, muy importante que se dé para garantizar un Estado constitucional de derecho. Bien, entonces hasta acá llego con el análisis de la fase jurisdiccional de del proceso inmediato por delito flagrante. Solo nada más me faltaría explicarles el orden de debate en el proceso inmediato. Vamos a ver esto acá. Ahí está. Entonces, en la audiencia única, el orden de debate es primero analizar la procedencia del proceso inmediato, ahí es donde se va a determinar el control de legalidad de la detención. A continuación, se va a discutir las salidas alternativas de carácter consensual, por ejemplo, un principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio, una determinación anticipada. Y solo si no se llega a una salida alternativa, recién se va a discutir la imposición de la medida coercitiva requerida por el fiscal. Y eso tiene una lógica, pues si se ha llegado a una terminación anticipada, ya concluye el proceso. ¿Para qué imponer una medida coercitiva? No tiene sentido. Lo mismo un principio de oportunidad. Así que eso fue, recuerda, el motivo de la segunda modificación legislativa del proceso inmediato. De ahí viene la audiencia única de juicio inmediato, que no se diferencia en realidad en casi nada del juicio en un proceso penal común, salvo la mayor exigencia de que las partes lleven a sus testigos a juicio. Pero de ahí todo lo demás sigue siendo igual que el juicio común. Bien, entonces hasta acá llego y si hubiesen preguntas, con mucho gusto queda a su disposición. Muchas gracias. Buenas noches, profesor Tabata, ¿me escucha? Bien, Buenas noches, ¿me escuchan? adelante, adelante. Ya. Sí, buenas noches, profesor Tabata. Una pregunta, ¿en qué momento se hace el control de legalidad de la detención en el proceso inmediato? Porque se entiende que una vez que se instala la audiencia, el juez dice, señor fiscal, sustente su requerimiento, ¿no? Y el fiscal obviamente empieza pues a sustentar. ¿En qué momento, doctor, en este caso por parte de la defensa, haría ver ese pedido? Y, y otra pregunta sería, doctor, si en caso se demostrara que la detención, digamos, digamos, se ha superado, digamos, del plazo que establece, ¿no?, la ley, ¿qué sanciones, digamos, se darían en esos supuestos? Gracias, doctor, por la respuesta. Ya, muchas gracias por la pregunta. A ver, la primera pregunta, ¿en qué momento se realiza el control de legalidad de la detención? Se realiza en la audiencia única de incoación de proceso inmediato cuando el fiscal empieza a sustentar la procedencia del proceso inmediato basado en el delito flagrante. Entonces, el fiscal va a empezar a sustentar la forma y circunstancias de la detención, hará una calificación de la detención, dirá, bueno, estamos ante una flagrancia clásica o flagrancia estricta, también llamada, o cuasi flagrancia o presunción de flagrancia. Entonces, luego de eso,
se le va a correr traslado al abogado defensor, todo de manera oral, por cierto, ¿no? Entonces, en ese momento el abogado defensor puede cuestionar la legalidad de la detención. Puede señalar, por ejemplo, que no ha habido flagrancia, porque no ha habido ningún testigo directo, eh, no ha habido flagrancia porque transcurrieron más de 24 horas desde ocurrido el hecho delictivo y no fue detenido, sino hasta después el ahora imputado. Y bueno, puede cuestionar cualquiera de los supuestos de flagrancia. Y si el juez verifica que no ha habido flagrancia, entonces declarará infundado el requerimiento de proceso inmediato. Infundado porque no ha habido flagrancia. La consecuencia, ¿cuál es? La libertad, por supuesto, porque el juez estaría declarando que la detención es ilegal. Entonces, la consecuencia es la libertad. ¿Qué pasa si si se ha vulnerado el derecho al plazo razonable de la detención? La consecuencia es eh, que genera una responsabilidad de carácter administrativa funcional, sea por parte del policía o sea por parte de la fiscalía. Eso dependiendo cuál fue la autoridad que generó esa dilación o esa demora. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, buenas noches. Adelante, por favor. Sí, doctor, pero en un caso de omisión a la asistencia familiar, si me podría resolver algunas preguntas. Bueno, claro, ¿cómo Sí, no? ya. Iniciado el proceso para el proceso inmediato, el juez le da un día al fiscal para que presente su acusación. En caso que no lo presente en un día, ¿qué podríamos hacer nosotros la defensa? ¿Podríamos solicitar que se archive Correcto. o podría pedir un plazo para que pueda presentar su acusación? Y si en la acusación, por ejemplo, en la primera audiencia, eh, se pudo haber olvidado, ¿no? El abogado de, de haber presentado o haber oralizado que tenía algunos pagos que ya anteriormente ha hecho pagos por omisión a por los devengados. Y si esos medios de prueba lo podemos ingresar cuando nos remitan la acusación. Ya, a ver. Efectivamente, una vez que concluye la audiencia de incoación de proceso inmediato, el fiscal tiene un plazo bastante perentorio para presentar su acusación. Y esa acusación va a ser debatida en una segunda audiencia, que es la audiencia de juicio inmediato, que a su vez tiene dos fases, ¿no? Una primera fase de control de la acusación y una segunda fase del juicio propiamente dicho. ¿Qué pasa si el fiscal se pasa pues las 24 horas y no presenta su requerimiento acusatorio? Bueno, nuevamente llegamos a la responsabilidad de carácter administrativo funcional, porque ya la Corte Suprema ha emitido una casación de hace muchos años de la libertad justamente, en el sentido que cuando se trata de los plazos para que el fiscal pueda ejercer su función constitucional de acusar, por ejemplo, no funciona la caducidad, no opera la caducidad. Entonces, no, eh, la consecuencia de la demora en la presentación del requerimiento acusatorio no genera un sobreseimiento, no podría generarlo. Eso ya está jurisprudencialmente aclarado. Así que bueno, pues si a lo mucho se le podrá presentar una queja, ¿no? Una queja funcional a su órgano de control, pero más nada, más nada. Doctor, y en la segunda audiencia, por ejemplo, cuando ya nos remitan la acusación, podemos presentar también nuestros escritos de defensa como una impresencia de acción. Por ejemplo, en caso que hubo una nulidad por todos los actuados, ya que no fue debidamente notificado. Entonces, el demandado siempre, recién se ha enterado cuando estaba en la etapa fiscal. Entonces, ahí se presentó, nos declararon fundada y posteriormente la anularon porque ya había habido un patrocinio anteriormente y no utilizó o eh, no logró interponer la nulidad.
solamente apeló. Entonces, en ese debatir estamos y justamente el demandado hace un cambio de domicilio antes que la demandante hiciera un aumento de pensión de alimentos. Y él está pagando la pensión, pero la liquidación no han descontado los pagos que viene efectuando. Entonces, si podíamos presentar una improcedencia de acción cuando nos remitan la acusación y presentar los nuevos medios de prueba, en uno de esos medios de prueba que verdaderamente nunca fue notificado y que anteriormente también hubo una inspección policial en la cual logró ubicar al demandado, pero él informó que lo notificaran a tal dirección y sin embargo la jueza eh, emitió sentencia y la demandante hizo incurrir en error al juzgador. Y si podríamos también demandarle a ella por fraude procesal. Gracias. Bueno, no podría yo responder a todas las preguntas, solo basta señalar de que sí se puede presentar una excepción de improcedencia de acción en la etapa intermedia. Bueno, acá no hay etapa intermedia, ya hemos señalado que hay una fase de control en la audiencia de juicio inmediato. ¿Se puede presentar una excepción ahí? Pues, claro que sí, por supuesto, una excepción o un sobreseimiento, dependiendo la estrategia que se dice. Y ¿Pero lo puedo gracias. presentar ya antes que me inicien la acusación o tengo que esperar que me remitan la acusación? No, eso se presenta cuando se corre traslado de la acusación. Ah, ya. Muy amable, doctor. Sí, Gracias. bien. Doctor, buenas noches. Sí, buenas Le noches. quería hacer una pregunta. ¿Me escucha? Sí, sí, sí escuchan. Sí, doctor, buenas noches. El proceso inmediato no lesionaría el derecho a la defensa, dado que se va a establecer una medida coercitiva, que en este caso sería la prisión preventiva. Es que no, a ver, por favor, ¿podrías nuevamente precisar la pregunta? Sí, ya. El proceso inmediato no lesionaría el derecho a la defensa, dado que los plazos son muy breves y dado esto se establece una medida coercitiva que en este caso sería la prisión preventiva. Ah, ya, correcto. Bueno, a ver, cuando hay un imputado detenido, no necesariamente se requiere prisión preventiva. Sí, en la mayoría de los casos seguramente el fiscal lo hará, pero no es obligatorio, imperativo o automático que se presente una prisión preventiva. Es en primer lugar. En segundo lugar, según el derecho de defensa, depende. Depende qué tipo de defensa se va a hacer. Si se va a hacer una defensa pasiva, es decir, una defensa que solamente va a atacar las debilidades, defectos, omisiones de la imputación fiscal, pues no se afecta a nada. Pero si se asume una defensa activa en la que el abogado va a requerir actos de investigación, o sea, va a requerir la etapa intermedia, la etapa de investigación, perdón, entonces se puede oponer al requerimiento de proceso inmediato. Entonces depende las exigencias de indagación que requiera la defensa. Pero si no requiere ningún acto de indagación, entonces no hay afectación alguna. A eso se le llama defensa activa. La defensa activa implica que el imputado haya declarado, haya generado una coartada y por tanto se requiera de actos de investigación que corroboren esa coartada. Desde mi perspectiva, en estos casos, no debería proceder el proceso inmediato, o sea, debería ser declarado infundado, porque si no, sí considero que se vulneraría el derecho de defensa, sobre todo el derecho a la prueba del imputado. Gracias. Bien, para finalizar, a ver, Doctor, ¿tú ¿alguna que pregunta disculpa una más? última pregunta? Tiene mucha molestia, doctor Tobabada, por favor. Claro, sí, adelante, Por adelante. favor, muy amable usted, doctor, por favor. Un servicio, en estos casos de flagrancia, sobre todo estos procesos que son sumarísimos, inmediatos, ¿no? ¿Se puede plantear una tutela de derechos, doctor? Por supuesto, por supuesto. Eh, claro que sí, se puede plantear una tutela de derechos en tanto haya una afectación a un derecho
de carácter fundamental o alguno de los derechos del artículo 71.2 del Código Sobre Procesal todo cuando es Penal. la detención policial. Y siempre hay esa controversia y ese problema con la detención cuando no se realiza de alguna manera, aparte de la 259 del Código Procesal Penal que indica pues los tipos de flagrancia que existen, a veces no se respeta, porque muchas veces en casos que se he llevado, también habla sobre el 376, sobre el abuso de autoridad, como usted bien lo explicó, es de forma residual. Toda vez que no existe la detención o un abuso de detención policial, sino existe solamente el abuso de autoridad, en este caso cuando la policía detiene abusando de la condición de tal. Es por eso que a veces se tiende a plantear en este caso lo que es la tutela de derechos en esos procesos sumarísimos, doctor. Sí, bueno, a ver, el proceso especial inmediato ya contiene el debate obligatorio sobre la detención en flagrancia. Entonces, ahí simplemente el abogado tendría que cuestionar esa detención, o sea, sin necesidad de, eh, de proponer una tutela de derechos, porque ya está incorporado necesariamente ese debate en la audiencia única de incoación del proceso inmediato. Donde sí se tiene que presentar una tutela de derechos, y eso sí lo recomiendo, cuando se trata de un proceso penal común. Ahí sí, si uno quiere cuestionar la detención policial en flagrancia, sí recomiendo que presente la tutela de derechos, para que se discute en primer lugar la tutela por defectos de la detención y a continuación ya se pueda discutir la prisión preventiva. Gracias, doctor, muy amable usted. Bien, bien. Doctor Taboada, buenas noches, doctor. Sí, Buenas noches, doctor. Primero para felicitarle la excelente ponencia que usted tuvo y abusando del tiempo, por favor, usted. ¿Sería tan gentil a nivel nacional? Únicamente tenemos las unidades de flagrancia instaladas en lo que es el Porvenir de la Libertad y Lima Sur a nivel nacional, por favor. Muchas gracias, doctor. Muy amable. nuevamente, por favor, ¿cuál era la pregunta? Le indicaba si a nivel nacional únicamente está instalado y se está elaborando lo que es las unidades de flagrancia, en este caso en Porvenir, que es La Libertad, y Vía Salvador de Lima Sur. ¿Solamente en esos dos están funcionando a la fecha, por favor? Ah, ¿O hay correcto. otras? Sí, gracias, gracias. No, hay ya en varias cortes, en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Callao, Ventanilla, Sullana, y bueno, entiendo que también Lambayeque, y por ahí se me debe escapar seguramente algunas otras cortes, pero ya es una política de implementación intensa que está haciendo el Poder Judicial con socios estratégicos como son las municipalidades, que son las que brindan los locales, para que funcionen ahí las unidades de flagrancia. Excelente. Muchas Disculpe, gracias, doctor. Muy amable. Bien, buenas bien, noches. Bien, bien. una última intervención, doctor Taboada. Muy interesante su explicación y bueno, justo se iba a preguntar acerca de lo que viene a ser la infraestructura. Claro, las municipalidades pueden facilitar la infraestructura, pero no es como se indica en el sentido de que tienen la última generación, ¿no? La tecnología, la implementación y ni hablar del personal si está debidamente capacitado o no. Le hablo, por ejemplo, desde Tacna, que ha sido inaugurada hace meses atrás nomás. Entonces, de todas maneras, este tendrá que ir mejorando, de hecho, ¿no? Eso en cuanto a lo que es la infraestructura y también en cuanto al personal, la logística, ¿no? En segundo lugar, en relación a cuando usted decía de que el juez puede, según su postura, debe hacer el control obligatorio de la detención en flagrancia, y yo también estoy de acuerdo en ese sentido. Más bien quisiera que nos diga en qué puntos centrales o en qué puntos básicamente debe hacer el control para de tal manera ser efectivo, pues, ¿no? Para de tal manera no generar arbitrariedad, ¿no? Para de tal manera decir que sí, efectivamente, la flagrancia, la detención está bien dada o no está bien dada. Muchas gracias por su respuesta. Bien, gracias, muchas gracias. Eh,
Ya. Pues fíjense que yo tuve la mala suerte de no llegar a la inauguración de la unidad de flagrancia en Tacna porque hubo un problema, pues, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, y en esa época se reprogramaron todos los vuelos y no pude estar en esa inauguración porque iba a haber un congreso precisamente internacional de flagrancia y me tocaba una de las ponencias. Sí, pues tiene poco tiempo la unidad de flagrancia en Tacna, ¿verdad? Me había olvidado. Los equipos de última generación, por cierto, yo hablaba de el Porvenir, y eso me consta porque yo los he implementado. Yo he sido el presidente de la Corte en ese momento y en mi gestión se han realizado esas compras, ¿no? De esos equipos. Entiendo que también se hizo en Lima Sur, más en los demás distritos y no tengo ese conocimiento exacto si los tiene. El, eh, ¿cómo? En cuanto al control obligatorio, El control debe ser obligatorio. ¿Por qué? Porque el juez tiene que decidir en base a la Constitución y la ley. Eso lo señala el artículo 138 de la Constitución Política del Estado. La detención policial es una figura procesal que tiene presupuestos y por tanto es el juez que va a permitir un proceso inmediato, distinto al proceso penal común, que es un proceso sumamente célere, de verificar que efectivamente se trata de una detención policial en flagrancia. Por supuesto de que ayuda muchísimo que la defensa cuestione esa detención policial en flagrancia. Son los más interesados. El imputado es el que ha estado presente, eh, es el que ha sido detenido, o sea, él sabe los pormenores, las circunstancias de cómo se desarrolló esa detención. Y eso porque hay un principio que es el esencial en el proceso penal acusatorio con rasgos de adversariedad, que es el principio de contradicción, entendido como método. El principio de contradicción es un derecho, el derecho a refutación, el derecho a controvertir, pero también es un método de descubrimiento de la verdad que le sirve al juez. Implica de que mientras más controles de la información realicen las partes, el juez va a tener una mejor calidad de información. Porque el que tiene mayor interés en cuestionar la información del otro es la contraparte. Así que lo que va a hacer el juez es, señor fiscal, sustente su requerimiento de proceso inmediato. Listo. Va a empezar entonces a eh, describir la forma y circunstancias de la detención. A continuación, el juez le dirá, señor abogado, ¿tiene algún cuestionamiento a la detención? Ven cómo está promoviendo la contradicción el juez. Y en base a esa contradicción, el juez tendrá un mejor insumo de información. Y por supuesto podrá hacer las preguntas aclaratorias que cree conveniente a las partes, de tal manera que su decisión tenga que basarse en la justicia al caso en concreto. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, hasta acá llego. Doctor, muy buenas noches. Doctor, muy buenas noches. Agradecerle por su... Bien, ya nos hemos excedido totalmente la hora. Quiero disculparme por la tardanza, ha sido inconvenientes propios del feriado, pero espero le haya sido de utilidad y en todo caso me comprometo a compartir las diapositivas para que puedan tener ustedes como material de trabajo. Muy Con bien. ello me despido. Tengan todos muy buenas noches. Hasta luego, doctor. Muchas gracias por su excelente ponencia el día de hoy, ¿no? Hasta luego.